Es presenta una producción de Suite Global para chihuahuanoticias.com. Los analistas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en un programa más de Los Analistas, como siempre, con muchas ganas de platicar de todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro estado. Y vaya que están ocurriendo muchas cosas, sobre todo en nuestro estado. Así que hay mucho que platicar y hoy tenemos también analista invitado, a quien le agradecemos mucho su presencia, es el senador Gustavo Madero, con quien vamos a estar platicando pues de todo lo que ocurre y de todo lo que no ocurre también. Vamos a estar hablando de todo ello y mis compañeros Magali Baeza, César Luis Ibarra, José Luis Jaques, Froilán Castañeda, vamos pues también a hacer algunas preguntas porque también nos gusta preguntar. Gracias pues por acompañarnos a través de Chihuahua Noticias y pues vamos a darle primero que nada la bienvenida al senador Gustavo Madero, quien ha sido senador ya en varias ocasiones, diputado federal y además líder nacional del Partido Acción Nacional, entre otros cargos. Bueno, fue jefe de gabinete también de la actual administración hasta el 2008. Hay mucho que platicar. Gustavo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y justo antes de entrar al aire hablábamos de la crisis que ya tenemos encima en nuestro país, pero que además nos decía se va a poner peor por la inacción del gobierno federal. Me gustaría que nos platicaras de eso. Buenos días. Primero que nada, buenos días. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Un gusto poder analizar lo que está pasando, porque son tantos los cambios, son tantas las cosas que están pasando que de repente no alcanzamos a profundizar el impacto, la trascendencia, ¿cómo va esto a trastocar la forma en que vivíamos, funcionábamos y de hacer política? Todo esto va a cambiar de manera muy importante, Adriana, y por eso muchas gracias por esta invitación. Yo sí te comentaba primero un poco en tono de qué voy a hacer la semana que entra. Voy a organizar un foro en el Senado de la República sobre lo que viene siendo el impacto de la crisis y qué hacer para enfrentarla. Voy a traer analistas del Banco Mundial, de la OECD, del CIDE, organizaciones empresariales y senadores para poder analizar 3 días. Pero mi preocupación, Adriana, es que siento que no le está dando el gobierno la importancia. Trata de minimizarla, de decir, ¿saben qué? No pasa nada, hombre, al ratito vamos a recuperarnos. Y el problema es que sí va a pasar algo muy profundo. Se está destruyendo la planta industrial, las empresas, muchos van a quebrar, pequeños negocios, microempresarios, trabajadores informales, van a estar en una crisis de ingresos que se va a convertir en una crisis social y posiblemente en una crisis de seguridad también que se nos salga de las manos, Adriana. Pero lo que pasa es que el gobierno federal ha tratado de minimizar todo. O sea, ha minimizado la misma pandemia diciendo que ya la domaron, ha minimizado la inseguridad diciendo que en México ya no pasa nada, ha minimizado incluso el maltrato que se ha dado a las mujeres desde el gobierno federal. O sea, ha minimizado todos los problemas que hay. Es correcto, ese es un mal reflejo, es un reflejo malo de este gobierno, tratar de negarlo cuando pudiera ponerse al frente de la crisis, unir a todos los mexicanos en el tema del feminicidio, el tema del machismo, la defensa de las mujeres en esta sociedad patriarcal. Este gobierno pudo haber sido un convocante para unirnos a todos y no, se pone a la defensiva como si lo estuvieras atacando a él. Espérame, pues si tú acabas de entrar, hombre, pero reaccionó muy mal. El tema de la inseguridad pues viene creciendo de manera rampante. El tema del COVID, pues desde cuándo nos están diciendo, miren, ya va a ser ya la semana que entra, no dentro de 15 días y no dentro de un mes. Y México sigue escalando. Y ahorita somos el 4º país del mundo con mayor número de muertes y esto pues seguirá todavía, no se ve para cuándo, Adriana, se vaya a controlar. Definitivamente. César, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Gustavo, a todos los demás. Interesante lo que platicas y en el tono en que lo platicas, sobre todo, Gustavo. Hablar de que sí viene una crisis y luego haces una puntualización muy interesante, que dices que el gobierno federal se ha estado dedicando a defenderse
en vez de ponerse a trabajar o hacer lo necesario para solventar la crisis que estamos viviendo, entendiendo muchos que este gobierno viene entrando y que algunas de las crisis que estamos viviendo, por ejemplo, lo del petróleo, que fue una caída histórica, abismal, yo nunca había, busqué, no encontré en ningún momento el precio del barril a menos 14, o sea, que el gobierno pagara $14 para que se llevaran un barril de petróleo, pues daban ganas de ir a decir, dame 100, ¿no? O sea, dejar cómo me los traigo. La crisis de inseguridad, que es un tema recurrente y que algunos hemos señalado que en pasados gobiernos dejaron crecer al monstruo y ahora el monstruo se está comiendo a México y no hay punto de quiebre, no hay un punto de equilibrio. También igual la crisis social. Y esa crisis social hoy la podríamos ver reflejada con la crisis del tema de salud, porque es increíble que estemos en semáforo naranja y la gente crea que esto está, que ya se arregló, que el coronavirus no existe, y vemos imágenes de playas del centro de la ciudad, aquí en Chihuahua, la misma calle Libertad, en la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, y la gente anda como si no pasara nada, y apenas ayer nos daban a conocer el dato, las autoridades de salud a nivel nacional, 7,351 nuevos contagios. O sea, en un día, esto es increíble. Entonces, todo eso junto, pues llama. Y en este momento, pues, en el tono en el que tú lo dices, parece hasta que hablas de forma conciliatoria en la necesidad de que se escuchen voces para plantear rumbos. Ahí sí, pues habría que felicitarte en ese sentido, porque por lo regular sales en posición poco más fiera, poco más dura, y en ese sentido sería la pregunta para mí, o sea, en este momento Gustavo Madero está más preocupado por esos temas y ya ha dejado un tantito de lado, porque sí se te conoce, inclusive la foto esa con la que más te joden, donde estás con los dientes pelados, en posición de muy fiera, ¿es cambiar esa imagen, Gustavo, o sí es real tu preocupación? No, es que en este tema nos necesitamos a todos, César. Yo te diría que es un llamado al gobierno, porque el gobierno es el que tiene los instrumentos y necesitamos hacerlo de una manera conciliatoria, tratar de abrirle la mentalidad a este gobierno que ha estado muy cerrada. Pero lo que tú dices de 7,000 nuevos contagios, hay que sumarle que el 11% de los contagios fallecen, y es de las cifras de la letalidad más grandes del mundo, 700 muertos diarios. Y esta tendencia, este reflejo, decía yo, de tratar de minimizarlo no ayuda, porque va a ser inocultable, va a ser imposible negarlo. A nivel mundial, a todo el mundo le pegó la crisis, pero lo que va a distinguirse es cómo reaccionaron los gobiernos, y nuestro gobierno se está distinguiendo para mal. Todos los gobiernos están sacando todos los recursos para atender la pandemia, y nuestro gobierno no quiere gastar, no quiere cambiar las prioridades, no quiere reasignar el gasto, no quiere diferir el aeropuerto Felipe Ángeles, que de nada nos va a servir cuando ahorita nadie va a viajar durante un año, va a haber una recesión y una desaceleración de los vuelos, la gente va a usar menos el avión, y la refinería igual, ahorita es cuando menos se justifica, pero diferir esos proyectos y asignar esos recursos a atender a las familias que están enfermas, contagiadas, a apoyar los hospitales, personal médico, que es el que más se está contagiando, y apoyar a las empresas, es lo que están haciendo otros gobiernos, y aquí en México no lo estamos haciendo. Entonces, sí es como una sacudida, yo te diría, César, yo sí he estado en distintos tonos tratando de hacer reaccionar a este gobierno, y con mucha frustración, con mucha desesperación, porque se nos está yendo el país de las manos. Porque no entienden de ninguna forma. Hollywood, te escuchamos. Buenos días a todos, Magali, Adriana, Gustavo, César y Froilán. A todo Nico, que ya está ahorita en algún lugar del Paso, Texas, no sé si está ahorita, o en Chihuahua, ¿no? Está trabajando, al final de cuentas. Bienvenido, senador. Gracias por la invitación. Hay muchos temas en la agenda, de veras, esta inmediatez informativa, esta toma de decisiones de los gobiernos demócratas, gobiernos dictatoriales, gobiernos emanados de una coyuntura,
no sé, lo que está ocurriendo con Bolsonaro, Donald Trump, López Obrador, el primer ministro del Reino Unido, tienen cierta semejanza al populismo, a la retórica fácil y creíble hacia la sociedad. Tiene una facilidad impresionante de control de las masas. ¿Hasta dónde vamos, Gustavo, con este tipo de gobiernos, donde no se aterriza, donde prácticamente en un año y medio López Obrador superaba a Felipe Calderón y a Peña Nieto, número de muertes violentas, donde la economía no crece, quizás llegamos hasta un menos 10%, pero sin embargo sigue arriba en las encuestas, en la popularidad, en una campaña anticorrupción muy definida hacia los grupos de poder que no le fueron fieles y de cierta manera Morena puede irse abajo en el 2021 en las próximas elecciones. ¿Hacia dónde vamos, Gustavo, con este tipo de gobiernos? Yo no sé si la sociedad civil tiene que despertar ante un hartazgo también y falta de credibilidad a los partidos políticos. A lo mejor fueron muchas preguntas en una, pero bueno, a ver por dónde empezamos, ¿sí? Muy bien, con mucho gusto, José Luis, un gusto saludarte. La verdad es que este acercamiento que tú haces es un desgaste, así le llamo yo, de la democracia a nivel mundial, una fatiga democrática. Las democracias en el mundo están siendo rebasadas por los problemas y la democracia no soluciona los problemas. La democracia lo que ayuda es a una forma de tomar decisiones de manera incluyente, plural, con piso parejo para que todos tengan alguna participación, que haya la mayor participación posible. Y el dictador es el que concentra toda esa facultad en una sola voz, en un solo hombre, que es donde estás tú apuntando, José Luis, que el mundo está yendo a los modelos populistas y autoritarios. El mundo se está moviendo hacia allá. Con tristeza lo veo, con tristeza lo digo, que se está moviendo hacia un populismo, hacia un autoritarismo y hacia una, ¿cómo te diré?, irracionalidad en donde lo principal se vuelven los intereses más inmediatos y no ya la responsabilidad con el otro, con el mundo, con la ecología. Eso se está abandonando y ahora la gente se está volviendo más egoísta, más individualista, más proteccionista. De hecho, uno de los cambios lo anoto muy rápido, que ya está sucediendo, anótenlo porque son megatendencias mundiales. Toda la globalización ya se está agotando como modelo y se están volviendo a la integración de bloques regionales, de tal manera que Europa va a comercializar más hacia adentro, Asia más hacia adentro y América también, sobre todo América del Norte, más ad intra que ad extra. Y estos cambios pues se van con guerras comerciales, con guerras tecnológicas e incluso pues con guerras militares. Este es un poco el panorama que acecha. Y esto se da, José Luis, ¿sabes por qué se da? Porque hay una crisis de representación. La gente no se siente representada ya por los políticos, por los partidos, y tenemos que reencontrar unas nuevas formas para que la gente se sienta representada. Mientras eso no se logre, pues se van a ir con el proyecto más antisistema, el más populista, el que prometa más, es el que va a convencer a mayor gente, porque la gente está desesperada, está frustrada y no le importa darle su voto a alguien que sea populista, porque dice, mira, con que me cumpla la 10ª parte de lo que me está diciendo me va a ir mejor que como estoy ahorita, ¿verdad? Pero es una puerta falsa, es un engaño y tenemos que hacer un debate de mayor racionalidad, de mayores datos y este es un reto que tenemos como ciudadanía y como sociedad, entrarle al análisis ya no con posiciones ideológicas o polarizadas, sino análisis de los problemas y de las soluciones para poder encontrar juntos un mejor futuro. Magali, te escuchamos. Hola, Gustavo. A mí me preocupan dos cosas. La primera, esta tendencia que yo veo de López Obrador de querer controlar las próximas elecciones y querer estar atentando contra el INE. O sea, ya poner o mencionar a John Ackerman como consejero, de verdad me preocupa. Esa es una. Y la otra, esta crisis que hay
pero de liderazgos, de líderes de oposición, que alguien levante la voz, que alguien una esas voces que están en contra de este populismo, de este socialismo que se nos está viniendo encima, y siento como que estuviéramos con las manos atadas, no podríamos hacer nada porque no hay líderes, hay crisis de líderes ahorita. Entonces esas dos cosas son las que me tienen preocupada. Muy bien, pues no, mira, yo coincido contigo. El tema del INE, pues yo te iba a decir que es la línea roja. La línea roja es cuando ya es la última que puedes cruzar antes de que todo truene. Pero ya lleva varias líneas rojas que se brinca Andrés Manuel. Los empresarios le habían puesto primero como línea roja, era el aeropuerto. Dicen, no, hombre, no lo va a cancelar, hombre, es una promesa de campaña, pero ya que llegue... Y Mocos lo primero que hizo fue cancelar el aeropuerto y cruzó esa línea roja. Después siguió con la cancelación de las licitaciones de los gasoductos y de la inversión en Mexicali, el Constellation Brands, con supuestas consultas populares o actos de corrupción que nunca se han denunciado, nunca se han abierto carpetas de investigación. Y esa fue otra línea roja que se fijaron los empresarios para decir, no, hasta aquí, si no, ya vamos a tener que cambiar el tono con el presidente y hablar de otra manera. Y ahora está la del INE, la que tú mencionas. Yo creo que esa ya es tocarle los límites extremos, una situación de radicalizar, cuando él se asume como que él va a cuidar las elecciones. Oye, espérame, pues si creamos el INE para cuidar las elecciones, de que los gobiernos no se metan, como él se está metiendo. Él se está metiendo en las elecciones de manera ilegal, de manera inconstitucional. Entonces, mira, ¿sabes qué, Margarita? A mí me da gusto que ya se despejaron a estas alturas del campeonato dos incógnitas que podían tardar más tiempo en despejarse. Primero, ¿qué tipo de gobernante iba a ser Andrés Manuel? Cuando gana pues con una campaña muy exitosa y obtiene el 53% de los votos, entonces traía todo el respaldo, el voto, el bono democrático. Pero la empieza a regar gacho y a sus propios grupos que lo apoyaron les fue dando unas desconocidas a los feministas, a los intelectuales, a los de ciencia y tecnología, a los del campo, a todos les fue fallando de manera muy canija, ¿no? Y no está dando resultado en ningún lado. En ningún lado. Que tú digas, a ver, dime, la economía, pues no es por el COVID, ¿eh? Desde antes ya no veníamos creciendo, no veníamos generando inversión, ni empleo, ni nada. La inseguridad, pues tampoco es por el COVID. Desde antes ya estábamos, el año pasado fue la mayor cifra de la historia. Y él decía que en 6 meses y que a papachos y que le iba a decir a las mamás de los delincuentes, puras tonterías. O sea, en ningún lado le está saliendo el tiro. El tema energético, pues ese es otro tiro que sí bien, como dice César, venía ya a la baja, pero este vato le mete leña al fuego, la riega más, y entonces las decisiones se vuelven muy en su contra y Pemex pierde el grado de inversión por las decisiones de este gobierno, por el plan de negocios de este gobierno. Entonces yo lo que diría, la primera incógnita ya se despejó. El señor no está pudiendo generar respuestas de solución al país. No lo está haciendo. La segunda incógnita que ya se despegó, Magali, es la sociedad, ¿qué actitud iba a tener? Yo creo que la sociedad ya está tomando distancia y está buscando una alternativa. Y la tercera incógnita, que es la que tú dices, ¿dónde está esa alternativa? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los partidos? Esa es la que falta. Todavía no existe una alternativa ante el populismo, una fuerza política. Yo la veo plural, Magali, yo no la veo en una persona. Mucha gente quisiera a un Andrés Manuel de este lado. Yo creo que de aquí al 21 no se puede improvisar a un liderazgo de esa naturaleza, pero sí se puede hacer una organización plural. Esa BOA que él decía, el vato, el bloque opositor amplio, sí existe la oposición amplio, lo que no existe es el bloque. Y vamos a ver, esa es la tercera incógnita.
¿Se podrá hacer bloque, la oposición amplia, la inquietud de tanta gente que está preocupada, molesta, decepcionada, encontrar juntos una alternativa? Y esa es la tercera incógnita, Magali, que yo creo que está en proceso de resolverse. Y que todos nos preguntamos, Freud, te vemos ya desesperado por tomar la palabra. Adelante. La verdad es que no, estaba escuchando con mucha atención. Y primero, pues gracias, Gustavo, por haber aceptado esta participación, esta entrevista. Creo sinceramente que nos has caído como anillo al dedo, pero ahorita te diré por qué. Antes quiero decir que estoy muy de acuerdo en lo que plantean mis compañeros, en lo que planteabas tú, sobre la vuelta a los autoritarismos, el desgaste del sistema. Pero esto no es producto de un impulso súbito de la sociedad. Tiene que ver en gran medida con el hartazgo de esta misma sociedad por los gobiernos corruptos, al menos de los que a mí me tocó vivir desde Salinas para acá, gobiernos corruptos tanto del PRI como del PAN, tan corruptos como ineficientes, que desgastaron esa tejita social que todavía tenían, y ahí están las consecuencias. López Obrador supo aprovechar muy bien ese asunto, los llamó el PRIAN y los asoció con una mafia, porque en cierto sentido había tintes de mafia en todo lo que se conducía a esos gobiernos. Entonces hay una respuesta, pues una explicación bastante simple para ese hartazgo desde mi punto de vista. Pero a mí me gustaría hablar, Gustavo, porque de este tema lo hemos discutido muchas veces y todos estamos de acuerdo, de lo que está sucediendo ahorita en Chihuahua y el interior de tu partido, y por eso decía que nos has caído como anillo al dedo. Ayer el gobernador Corral ofreció una rueda de prensa donde, pues, no voy a abundar, está bastante claro, casi dijo que Maru Campos tendría que, responderle ante los ministeriales, fiscales y jueces por lo que haya hecho durante el sexenio, igualmente corrupto y corruptor. Estoy muy de acuerdo con Javier Corral en esa parte, y es uno de los que ha aplaudido que lo hayan detenido, y fui uno de los exigentes en que lo detuvieran. Fue devastador para Chihuahua ese gobierno de César Duarte. Estoy también de acuerdo, y muy ingenioso, el vulgar ladrón que le endilgó el gobernador Corral. Pero ahora, frente a este escenario, y precisamente cuando está detenido, se produce una confrontación, un choque entre dos grupos muy importantes al interior del PAN. El grupo del gobernador Javier Corral y el grupo de la alcaldesa Maru Campos, y tú estás en medio. Indirectamente estás en medio, porque si logran destruir las aspiraciones políticas de Maru Campos, pues se te allana el camino. En el curso de esta confrontación, pienso yo, que está fracturando el PAN, pues sería una exageración decir hasta sus cimientos. Pero hay una inconformidad de muchos liderazgos por la forma en cómo se está llevando este proceso. Porque al final de cuentas, si van a someter a Maru o la fiscalía a un proceso judicial, o ya está en él, bueno, pues ¿por qué estarla castigando también de obra? Como luego dicen, si la vas a castigar de obra, pues no la castigues de palabra. Pero hay una intención clara y evidente, y precisamente teniendo 3, 4 años para someterla a ese juicio, resulta que cuando faltan 10 meses y medio para la elección, es cuando desbarrancan todo el proceso. ¿Por qué? Porque tuvieran a Duarte no es justificable. Hay muchos otros que están detenidos sin haber detenido antes a Duarte. Entonces me gustaría, pues, conocer tu opinión sobre esto, Gustavo. Con mucho gusto. A ver si no me hace ruido, aquí el vecino está haciendo jardinería. Oye, mira, primero que nada, sobre el tema de Andrés Manuel, supo capitalizar el hartazgo, pues está más que dicho.
pero hay que lograr entender que este es un tema mundial, del mundo mundial. Es una megatendencia. Y en cada lado hay un Andrés Manuel. Ahí está Bolsonaro, ahí está Trump, ahí está Boris Johnson. Todos son populistas. Y hay populistas de derecha y de izquierda. O sea, no es ningún mérito. Hay un desgaste fuerte. Y siempre pues sale un populista que lo captura. La diferencia en el caso, bueno, casi todos están fracasando. Trump la llevaba muy bien y le salió el COVID, y yo creo que va a perder las elecciones, Donald Trump, por más populista que sea. También el populista ahora, lo que hacen, el común denominador de todos, es que polarizan, te dividen al país en buenos y malos, y entonces te crean un enemigo común, y ellos se ponen del lado del bueno, del Salvador, y niegan toda la otra parte. Donald Trump, pues igual es un autoritario, no es demócrata, y pues trae un pleito casado ahí con los demócratas, ¿verdad? Ha tratado de echar abajo todo lo que estos señores habían hecho con Obama, y pues es muy triste. También se echó como enemigo a los mexicanos, diciendo el enemigo es el TLC, y por eso voy a poner un muro y voy a renegociar el tratado, y pues ha cumplido en ese sentido con su discurso. Pero también el Brexit, sí o Brexit no, el buscar exprimir los miedos de la gente, decir, oye, es que si nos integramos a Europa, nos van a quitar los empleos y nos van a amenazar y nos van a inundar. Y ese explotar los sentimientos es el populismo contemporáneo, ¿no? Entonces, lo que te digo es que a mí me da gusto que rápidamente ya se le cayó, ya enseñó el cobre Andrés Manuel, ya evidenció que era populismo, que era demagogia, que eso del PRIAN pues salió él igual o peor, ¿verdad? Se llevó a lo peor del PRI, a lo peor del PAN, lo trae él ahora, en Chihuahua y a nivel nacional. El PRIAN lo trae él, la mafia en el poder la trae él. ¿A qué empresario se llevó allá a México? Pues la misma mafia en el poder que él decía, hombre. Lo que pasa es que ya empieza a caer por su propio peso y más rápido de lo que yo creí. Entonces estamos condenados, no hay otra salida, todo es la mafia del poder. Sí, sí hay. Mira, yo creo que el PAN tuvo una gran oportunidad y no lo logró, de desmantelar un sistema. Sí hizo buenos gobiernos, pero no desmanteló al sistema del clientelismo del PRI. Simplemente sustituyó un partido por uno que quería ser más honesto y más eficiente y más transparente y más democrático. Se avanzó en eso, pero el sistema siguió vigente, Froilán. Yo pongo el paralelismo con Francisco y Madero. Francisco y Madero también ganó a la buena, pero no desmanteló el régimen porfirista, y el régimen porfirista volvió a surgir y lo sacó del poder. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, análisis un poco más sociológicos, históricos y no tanto personales, porque si no nos quedamos en una trivialización de las cosas que no logramos desentrañar lo que está de por medio. Lo mismo te diría yo con el caso aquí de Maru Campos, de Javier Corral. Hay gente que se queda muy en el nivel de análisis muy superficial. Lo que está de por medio aquí es una visión de cómo hacer política y para qué es la política. Y Javier Corral lo que sí está tratando es de desmantelar todo un régimen que prosperó al amparo de César Duarte, que yo le digo que pues, antes había un rey Midas, que todo lo hacía oro, todo lo que tocaba lo corrompía, y corrompió a muchos ámbitos de la vida de nuestro Estado, no solo a su propio partido, sino a otros partidos, a los otros poderes, no solo al suyo, medios de comunicación, todo eso lo corrompió. Y ahora lo que estamos tratando de identificar es en este momento que está viviendo si hay una amenaza de que regrese el duartismo a Chihuahua. ¿Con Maru regresaría a Chihuahua el duartismo? Pues esa es la pregunta y la respuesta que cada quien deberá de hacer. ¿Qué estás defendiendo? ¿Pero qué piensas tú? No, ahorita yo no estoy en ese dilema, es un tema que se tiene que resolver, pues aclarando no si la firma es la tuya o no, sino cuál es la visión de colaboración y para qué estás buscando tú el poder.
Creo que Javier tiene muy acreditado que ha vencido muchos obstáculos para poder llegar hasta donde está. Cuando él se lanza de candidato, nadie creía en él, porque César Duarte era el amo y señor de aquí. César Duarte creía todavía el día de la elección que iba a ganar, no tenía un plan B porque era tan soberbio y tenía todo tan controlado que nunca concedió que pudiera llegar a perder. Cuando gana Javier Corral, muchos tenían las caras largas, porque pues les cambió el escenario político, ¿verdad? El propio exgobernador se encerró en su casa y se deprimió porque no la veía venir. Durante una semana no dio la cara. Mínimo. Y después de eso, Javier Corral arma los expedientes y le pone 20 órdenes de aprehensión, arresta a 30 agentes, pero César Duarte se va y entonces tiene que recurrir al gobierno federal para pedir su extradición. El gobierno federal estaba en manos de Peña Nieto y de Videgaray, y obviamente eran los presuntos implicados y los primeros interesados en que no prosperara. Entonces, pues le hicieron la vida imposible para que avanzaran estos procesos. Y después de esto, pues hasta que viene el cambio de gobierno con Andrés Manuel, lo primero que toca Javier Corral con el nuevo presidente todavía electo es este tema, y él le ofrece y le cumple que él no iba a estorbar, que no iba a ser tapadera, y logró que todos los trámites que tenía Chihuahua prosperaran. Se dio en el ámbito de la visita de Donald Trump. Yo no creo que haya sido una coincidencia, pero era para poder también pellizcarle un poco al crédito y que no dejárselo todo a Javier Corral y al PAN, sino también decir que Morena hizo su parte, ¿no? Y lo cual está bien y no hay que regatear ese mérito. Pero eso es lo que está de por medio, Roila. No hay que ver el tema de las personas, sino de las causas. Por medio de la unidad del PAN, Gustavo, ¿Qué sucedería? algo muy importante, tú fuiste presidente nacional de ese partido. ¿Qué dices? Ahora la gente se preocupa. Yo he hablado con importantes liderazgos del PAN, no Sí. ahora en momentos, vamos a llamarle personajes del PAN, Sí. no precisamente ejerciendo, que están muy preocupados por lo que sucede. Y ven, interpretan que esa confrontación pudiese estar abriendo precisamente el camino a Morena. Mira, yo sí los veo preocupados, los veo temerosos, pero como ratoncitos, porque tienen miedo, no porque tengan muchos pantalones para defender causas. Y entonces, pues yo creo que el miedo es mal consejero, Roilán. No es por miedo por lo que hay que hacer las cosas. No hay que tenerle miedo a la democracia y no hay que tenerle miedo al combate a la corrupción. A los dos hay que entrarles con todo y creo que eso es lo que debemos todos de buscar. Yo ya veo a algunos empresarios que dicen, oye, no, cabrón, aquí vamos hasta las últimas consecuencias. Cuando apoyamos a Javier Corral fue para que fuera con todo y contra todos. Y eso es lo que queremos, seguir refrendando ese impulso y no que se nos olvide para que no nos vuelva a suceder, Roila. Adriana. Gustavo, preguntarte sobre todo lo que comentabas y hablabas de este final del sexenio de César Duarte. ¿No le está pasando lo mismo a Javier Corral? ¿No está también el gobernador ahora cegado y pues ya con esa intención de seguir ejerciendo el poder que ya tendría que pensar en dejar? ¿No serías tú el serrano de Duarte, el Madero de Corral? ¿No está pasando lo mismo? Eso por un lado. Y por otro lado, te pregunto también, hace unos momentos decías que hay que encontrar nuevas formas para que la gente se sienta representada. En ese sentido, creo que primero tenemos que entender a las nuevas generaciones, que son las que están definiendo las elecciones y en las votaciones. En ese sentido, ¿cómo hacerle para presentarles a las nuevas generaciones estas nuevas formas de que se sientan representados cuando siguen siendo siempre las mismas personas las que se presentan? O sea, no hay nuevos perfiles y para los jóvenes creo que eso es importante, ver a nuevos perfiles, ver a nueva gente que llegue. Entonces, ¿cómo podrías tú presentarte como una nueva forma de representar a la sociedad cuando has ejercido una política de la forma en la que la conocemos? Pues yo creo que todos los que estamos aquí. ¿Cómo no? Mira, en primer lugar, la gente es un poco ingrata. Ya quieren que se vaya Javier Corral. Le falta 1 año, 4 meses y 15 días a Javier Corral.
1 año, 4 meses, 15 días. De un gobierno de 5 años. Gustavo, cuando ahorita queríamos que se fuera 3 años antes. Por eso. Pero güeyes, tengan que apreciar, hombre, analicen los datos. El único estado que se está defendiendo de la situación del COVID, de la economía y de la corrupción, es nuestro estado, hombre, valórenlo, hay que tener también un poco de valor. Pero es que esto es natural, es un desgaste natural. Espérame, no solo hay que tener valor para criticar, yo creo que hay más valor para reconocer cuando un político está haciendo cosas bien. Eso casi no se da más que cuando está pagado el comentario, pero así hacer un reconocimiento, te van a tildar de todo si tú te atreves a hacer algo así. Yo sí me atrevo a hacerlo porque estoy convencido, analizo todos los gobernadores que hay ahorita y pues ponte a comparar, la neta, si no valoramos, si no defendemos lo que tenemos, pues con mucha facilidad lo podemos perder y después ya va a ser muy tarde cuando quieras valorarlo, ¿no? Yo sí creo que está haciendo una extraordinaria labor de cómo entregó este estado. Todo el mundo decía que Javier no era buen administrador y mocos, que les dio una sorpresa a todos, a propios. Y ahora tiene niveles número 1 ante Hacienda, ante el SAT, de administración, de transparencia, de recaudación. Javier ha sorprendido la alza y hay que reconocerse, hombre, no hay que regatearle eso. Y si ya quieren que se vaya, pues hay que aguantarse 1 año y 5 meses y 14 días. ¿Cuánto les dije? 1 año, 4 meses y 15 días. Tendrán que aguantar eso. La cuenta muy exacta, y 5 horas. ¿Cuántas horas? Te voy a decir, llevo de matrimonio 15,175 días, que son 41 años, 6 meses, 18 días. Yo tengo contadores de todo. Del COVID llevamos 122 días encerrados. Para la 4T, para que se vaya, ahí también la he contado. Ese sí lo vamos a poner de marca. 4 años, 4 meses, 16 días, que son 1,599 días. Y ahí te lo puedo llevar. Las elecciones del año que entra, pues faltan 326 días, que son 10 meses con 22 días. Yo llevo la cuenta de todo eso, no nomás de uno. Y sí te digo, yo sí creo que el reto de las sociedades es saber discernir, ir más allá de la envoltura, ir más allá de esa imagen que te venden y tratar de ver qué es lo que está detrás. Lo que tú me preguntas de yo cómo me voy a presentar como alguien que trata y ha tratado toda su vida, Magali, perdón, Adriana, ¿verdad? Me hizo la pregunta Adriana. Toda mi vida de construir una democracia en México, no una concentración de poder, no una involución, no al populismo, no a la regresión, al autoritarismo y a la corrupción. Eso es lo que estoy defendiendo. Y esos son los valores más modernos que te puedas encontrar, Adriana. Yo tengo una pregunta, Gustavo. ¿Por qué, por ejemplo, por qué tú crees que hasta ahorita, si esta denuncia contra María Eugenia fue en el 2016, creo que la sacó Alejandro, ¿por qué hasta ahorita, si realmente ella fuera culpable, por qué no se cerró el caso hace 4 años cuando se dijo todos estos cargos o todas estas acusaciones que le hacen a María Eugenia? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué cuando se puede dividir y fracturar el PAN? Ahorita se necesita un partido fuerte precisamente para lo que tú dices, para enfrentar a lo que significa el socialismo, que nadie quiere, que mucha gente no quiere, o al populismo mismo del que hablabas tanto. ¿Por qué un gobernador que pudo tener la facultad de unir a 4 exgobernadores que son de diferentes partidos y que en algún momento de la vida fueron rivales políticos y se tiraron con todo? ¿Por qué desunir a su propio partido? Cuando se hizo una encuesta y en esa encuesta, no fue una, de hecho fueron varias, la que lleva en la cabeza es María Eugenia. ¿Por qué no se pone a ver eso? Y si realmente fuera culpable, uno, pues ya lo hubieran juzgado hace 4 años, esto. ¿Por qué ahorita
donde puede fracturarse el PAN, que la verdad pues, es la única esperanza realmente que se tiene, ustedes como partido, de darle frente a Morena. Me encanta tu fe en las encuestas. Me encanta que tomes decisiones en base a las encuestas. Son un mal consejo, son mal consejeros las encuestas, Magali. No te llevan muy lejos. Maru Campos le apostó a las encuestas con el plebiscito. ¿Te acuerdas del plebiscito? ¿Cómo estaban las encuestas? Sí. ¿Cómo estaban las encuestas? 3-1. ¿Y qué pasó en la realidad cuando pasas del cuestionario al voto? Pues hay como dos mundos, como dos físicas, como dos contabilidades distintas. Nada que ver, nada que ver. La misma encuestadora que te dice que hoy que Maru Campos está acá, es la misma que le dijo que el plebiscito lo ibas a ganar 2-1. Y el resultado fue inverso. Entonces, sí hay que, y además, Magali, tú quieres tomar decisiones a lo que falta casi un año para que suceda. Es algo que tampoco es aconsejable, porque en política es muy azarosa. Y un año, pues ve lo que le ha pasado a Andrés Bariol en un año, ve lo de dónde ha caído. Entonces, tengan paciencia, hombre, no se me desesperen, tengan fe. César, ahora sí. Digo, es que ahora Magali vino representando a Nico Kosturakis. A ver, Gustavo, yo me acuerdo de ti allá en la época de los amigos de Fox, que fue cuando nos conocimos, que tú estabas aquí en Chihuahua con los amigos de Fox, cuando estábamos ahí en el Comité Estatal del PAN. El sexenio de Fox, a términos fríos, podríamos decir que fue un gran desencanto. Sí logró refrendarse con la elección de Felipe Calderón, pero Felipe Calderón con su campaña aquella de el hijo desobediente, no sé si te acuerdas que él venía por terracería, que él no venía por la carretera, que él no venía por la autopista, porque se le salía de lo que Fox, que querían impulsar a Cristo. Luego, el sexenio de Felipe, igual que el sexenio de Fox, les pasa lo mismo que a todos los demás, los señalamientos de corrupción con los Vibriesca, en el caso de la pareja presidencial con Martita Chagún y todos aquellos temas, el gran sentir popular de que Felipe Calderón hizo la guerra del narco para favorecer al Chapo y todo aquello, la corrupción, la estela de luz, cantidades inmensas de dinero gastados en una madre que no sé para qué jodido sirve, pero que ahí está. Y luego llega Peña Nieto con la gran venta de que el PRI había cambiado, y bueno, pues todavía no terminaba de sentar, todavía no tomaba protesta, ya estaba el gran escándalo de la Casa Blanca, aquella que la gaviota dijo que la compró con sus ahorros, y que todo el mundo dijimos, chinga, va a haber sido muy buena la telenovela esa, la de Destilando Amor, le ha dado mucho dinero, porque pues de dónde demonios, ¿no? Digo, ni Chabelo con tantos años en la televisión le alcanzaba para pensar que tenían esa lana guardada. Y la corrupción de Peña Nieto pues fue insultante, pero insultante. Y lo mismo pasa aquí en Chihuahua, te vas hacia atrás con los gobiernos y pasa todo eso. Tú nos dices que ahora con Javier, el gran tema de Javier es evitar que vuelva el duartismo, pero pues discúlpame, y el correalismo no se queda atrás, porque pues hay señalamientos. Miguel Rix creó una empresa 2 días antes de entrar al gobierno y ya le tenía publicidad vendida. El encargado de comunicación social que llegó gritando que no iba a haber carretadas de dinero para los medios, lo primero que hace es contratar el medio de su novia, el medio de su cuñada, seguirse pagando publicidad para su empresa, y así puedes ir tomando 3, 4 temas donde dice uno, al final el gran problema es que parece ser que la corrupción es endémica independientemente del gobierno que esté. Y ahorita la pregunta que muchos se hacen o que muchos nos hacemos es, ¿y cómo puedes ofrecer tú o cualquier otro del PAN, de Morena, de donde venga, una propuesta donde nos diga, no, es que yo voy a acabar con la corrupción, pero pues hablan de la corrupción del pasado, ¿no?
Decía un expresidente estatal del PAN, me reservo el nombre, pero un gran amigo que me decía una ocasión que había panistas que se quejaban de la corrupción no porque estuviera mal, sino porque no les había rozado. Que en cuanto les empezara a rozar, se iban a dejar de hablar de corrupción, iban a empezar a hablar de que todos son buenos y todos son santos. Froilán escribió en una ocasión muy bien y me encanta, yo siempre he dicho que una de las plumas más respetadas para leer y que más me gusta leer es la de mi maestro Freud Castañeda. Decía él, las familias bien no pecan. Y es cierto, o sea, pregunta uno por temas específicos acontecidos hoy en la administración y no pasó nada. O sea, se creó una empresa de farmacias, igual que la que tenía el compadre de Javier con Duarte, y de vender bolsas y perfumes empezó a vender 150 millones al año a salud, con compras consolidadas. Y dice uno, oye, espérame, ¿de dónde surgieron? Entonces, todos esos temas llevan a lo que tú señalabas ahorita, el hartazgo ciudadano, el que la gente empiece a decir que ya se vaya, que ya se vaya. ¿Por qué? Porque la gente, sí me dices tú, y es cierto, ¿no? Hay temas en los que se ha felicitado a nivel nacional a Javier Corral, pero el ciudadano calle no ve en la bolsa, en lo que a él le toca, no ve esas respuestas, el tema de inseguridad, la crisis, todo eso. Entonces, se vuelve hartamente difícil. Te pregunto, tú sin duda eres el aspirante a ser gobernador. Para unos favorito, para otros el que tiene que primero demostrar que le puede ganar a Maru. Ponte, que cada quien se ponga el lado que quiera, pero eres uno de los aspirantes y eres un 2021 clarito. ¿Cómo salir a la calle y decirle al ciudadano, oye, espérame, yo sí sé cómo, o sea, porque pues, al último todos los demás hicieron lo mismo y hay las mismas acusaciones contra todos? Entonces, se me hace hartamente difícil ese proceso, Gustavo. Sí, mira, yo respeto si comparar a Vicente Fox con Enrique Peña Nieto sea lo mismo, que a Javier Corral con Duarte sea lo mismo, pues yo respeto, ¿verdad? Creo que es una falta de profundidad en el análisis que puede estar pues sesgado por distintas razones o motivos, pero todas válidas. Y yo creo que, te voy a decir, me he puesto a estudiar mucho. Yo más creo en las instituciones que en las personas. Esto no va a cambiar hasta que no cambiemos institucionalmente y a los ciudadanos y a las instituciones que tenemos. Y desgraciadamente, el mayor daño que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es la destrucción de instituciones. Está dándole en la torre las instituciones, está poniendo apuros incondicionales, las está pervirtiendo para que no cumplan con su labor, está negando a la sociedad civil. Yo creo que la corrupción es un cáncer, es un mal que se da en toda la historia y en todos los países. La diferencia es cómo se combate y qué tanta impunidad hay. El tema no es que haya corrupción, sino qué tanto, cómo reaccionan los gobiernos, qué tanto la pueden castigar, detectar, impedir que crezca y se vuelva el eje dominante de un gobierno. Porque, pues sí, en todos lados te voy a encontrar, hasta en la iglesia. ¿Cuál iglesia quieres encontrar, César? No sé a cuál le vayas, pero también hay corrupción. No, católico desde que nací. Ah, bueno, pues en esa también, hasta por órdenes religiosas, si quieres. La corrupción ahí está. El tema es cómo le hacemos, qué medidas tomamos para ir superando, controlando, castigando estos actos de corrupción que se dan siempre. Y no volverte cómplices de ellos, sino volverla precisamente una de las metas de tu gobierno para tratar de contenerla, igual que la pobreza, igual que la desigualdad, las brechas. Son retos institucionales que hay que tomar, y lo que tienes que ver es quién está dotado de las mejores arsenal de propuestas, de instrumentos, de experiencia para poder avanzar como sociedad, no como personas, hombre. La gente trata mucho de personificar en un individuo como si fueran salvadores y trajeran todas las soluciones bajo el brazo. Pues no, no es así. Desgraciadamente nos ha hecho mucho daño esa cultura paternalista del líder mesiánico, ¿verdad? Y estamos
todos esperando que el gobierno venga y nos responda. Yo creo en la sociedad civil, creo que nos falta sociedad civil y creo que gobiernos que hagan compromisos de apoyar a la sociedad civil son en sí mismos garantía de que va a poder autocontrolarse mejor estos males, estas enfermedades de la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la corrupción, César. Así es como yo la veo, más allá de las personas y de los ejemplos que podemos encontrar en todos lados. Olu, adelante. Se está viendo un año y medio del gobierno de López Obrador, como que está ante los grandes problemas de seguridad, económicos, del agua, del campo, donde le pongan la mano, del cuestionamiento y la relación directa con Donald Trump, está enfocando muchas las baterías a una justicia selectiva. El gobierno, algo parecido a lo que está haciendo aquí Javier Corral. Este caso de Rosario Robles, Alonso Enciras, ahí de Tomás Cerón, él no mató a los 43 de Oxinapa, el que los mató aparentemente el Cepillo, Felipe Rodríguez está libre, ¿no? Va a ser el perro del mal. Está el caso de César Duarte y Emilio Lozoya, que viene en camino. Había unas columnas, Gustavo, que aparentemente Emilio Lozoya pactó con el gobierno federal, aparentemente, protección legal, si suelta información, videos, y hay columnas que te han relacionado con Emilio Lozoya para aprobar las reformas energéticas. No sé si esto sea porque tú quieres ser candidato a gobernador del estado, te ven como una figura pública, o te quieren relacionar con Emilio Lozoya, no sé, esto ha agarrado vuelo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Con mucho gusto, te agradezco la pregunta, José Luis. No, yo lo veo que es un intento muy barato de tratar de juntar cosas que no tienen la mayor proximidad ni relación y que se va a caer por su propio peso. Pues esto va a existir mientras... A mí me encantará, me dicen que trae videos, pues ya que lo saquen, yo estoy muerto de ganas, lo que estoy seguro, y te puedo apostar 100 a 1 que ninguno voy a estar ni siquiera ahí de lejos en ninguno de esos videos, porque nunca estuve metido en eso, José Luis. No es por ahí. Y pues entiendo que traten de distraer, de ensuciar, de manchar, ahora que ven que las posibilidades que vamos teniendo van creciendo, pues dicen, oye, cabrón, hay que empezar a tirar a este güey, no vaya haciendo que crezca también y que nos ganen, ¿no? Esas son cosas que suceden, que ya estamos acostumbrados, pero que van a caer por su propio peso más pronto que tarde. Y yo, la justicia selectiva, ojalá, y el tema de César Duarte se distinga, de que no sea un chivo expiatorio, sino que se acabe de desmantelar toda la red de corrupción que estaba ahí detrás y que podamos extirpar ese cáncer de nuestra sociedad de Chihuahua. Identificarlo como tal y redoblar el compromiso de tratar de combatir siempre la corrupción, porque el irla tolerando después te crece a tal grado de que te captura el Estado y a todos los órganos de gobierno y después ya no te la puedes sacudir. Es un poco lo que yo veo a nivel federal. Se habla mucho de combate a la corrupción. No he visto más que casos del pasado, de investigaciones que ya estaban en curso, José Luis, no son investigaciones nuevas. Y esto, pues me gustaría también que se pudiera aplicar sobre las acusaciones y señalamientos más contemporáneos que se han hecho a los propios funcionarios de este gobierno. El más reciente tiene que ver con las ventas, el desmantelamiento del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, todas las ventas del acero que se hicieron pues, de una manera muy cuestionada, ¿no? Ojalá y que todo esto como sociedad vayamos buscando no cómo afectar a unos o a otros, sino cómo solucionar problemas que son sistémicos y que nos pegan a todos. Froilán, adelante. Estoy muy de acuerdo con Gustavo prácticamente en todo lo que se refiere al análisis de López Obrador. Ese asunto que mencionabas de la varilla del aeropuerto es un asunto que va a quedar ahí como algunos de los actos hasta el momento de mayor corrupción. Lo de Bartlett se queda chico, otras cuestiones que han surgido con relación a ese tema del acero es muy interesante y vale la pena darle seguimiento, Gustavo. Y también es cierto, lo de las encuestas, cada quien las interpreta como va. Yo tengo unas encuestas, me soy favorable, estoy arriba, estas son las mejores encuestas, limpias, todos.
y el que está abajo las descalifica. Esa es una conducta habitual en los políticos, y los políticos de todos los partidos. Déjame decirte nomás que César Duarte se confió mucho en las encuestas, ¿eh? Sí, y no creía hasta el final. Bueno, todavía derrotado, intentó sobornar a magistrados para que revirtieran aquella decisión, porque efectivamente no tenía un plan B para un plan B de salida en la eventualidad de que fueran adversas las elecciones. Te pregunto, Gustavo, Javier tiene un plan B, tú tienes un plan B, porque como están las cosas, y yo quiero insistir en eso, tú piensas que son ratoncitos los que algunos liderazgos importantes del PAN, y tú los conoces mejor que yo, que han estado advirtiendo sobre este problema de la desunión, de la fractura del partido. ¿Hay un plan B para lo que venga? Porque mañana pasado puede estar aquí Morena, y esa es una realidad. Sí, ese es el asustar con el petate del muerto, que ahí viene Morena. No es petate del muerto, Gustavo. ¿A quién te Mira, gusta? déjame te digo, no es petate del muerto. Sí. Ahí viene Lozoya. Aquí acaban de detener a Duarte. Sí. Ya está detenido allá. Está el diseño bien hecho para decir, recuerden todos los mexicanos por estos corruptos, y toda esa lista que va a salir cuando los videos de Lozoya. Me encantará. Mira, se nos está acabando el tiempo. Mira, déjame decirte cómo la veo yo. Te decía que muy pronto se despejaron las incógnitas. Yo creí que se iba a tardar mucho y iba a ser más perverso este hombre, iba a ser más Hugo Chávez. Pero este cuate ya naufragó. Por más que quieras decirme que es un fregón y que ganó, y capitalizó un momento, hombre, ese momento ya se le fue. Y se le fue. Te voy a empezar a decir por dónde va a tronar. Se le acabaron las canicas. A Hugo Chávez nunca se le acabaron las canicas. ¿Te refieres al dinero? Al dinero, el maldito dinero, para hacer todo. Él decía, porque Andrés Manuel es un hombre de pensamiento simple, no es pensamiento complejo, nunca te elabora 3 jugadas de ajedrez así, ni una frase articulada, son puras respuestas así muy... Y entonces es hasta mágico, pensamiento mágico. Él decía, no, hombre, pues yo voy a combatir la corrupción y voy a ser austero, porque voy a ser austero, ¿verdad? Pues me va a sobrar el dinero. Si me va a sobrar el dinero, pues si los otros son unos corruptos. Y había dinero, y yo no soy corrupto, y gastaban en aviones y todo, y yo no voy a gastar en eso, me va a sobrar el dinero. Y decía, y me van a sobrar 500,000 millones de pesos desde el primer año. ¿Sabes cuánto le sobró? ¿Le faltó? Le faltaron 200,000 millones de pesos el primer año, 200,000. Entonces, de 500 que creía que le iban a sobrar, le faltaron 200. Es una diferencia de 700,000 millones de pesos de un presupuesto de 6 billones. O sea, te estoy hablando de una diferencia muy, muy grande. Y entonces el cuate, pues, ¿qué hizo? Oye, pues no hay lana. Pues recórtale. Y recortó programas y desapareció programas y agarró lana ahí para él. Y no le alcanzó. ¿Y qué hizo? Oye, pues qué cajones, ¿dónde están las joyas de la abuela? ¿Qué nos dejó aquí? Ah, pues mira, aquí hay un fondo de estabilización de los recursos presupuestales que se usan para cuando no alcanza. Pues ya se lo chutó. Oye, pues ahí están los fideicomisos, pues vamos a desaparecerlos. Y ahí hay 700,000 millones de pesos y ya se los está echando. El año que entra va a ser un año de sangre, sudor y lágrimas. Y lo digo con mucha pena, porque va a ser muy doloroso económicamente para las familias, para las empresas y para los gobiernos. Este es el tema, y para los gobiernos. El gobierno federal vive más o menos entre el 20 y el 25% de sus ingresos vienen del petróleo. ¿Tú sabes lo que le pasó al petróleo? Abajo. El otro 60, 70% viene de recaudación de impuestos, porque el gobierno no genera dinero.
Es más, pierde dinero. El año pasado perdió 360,000 millones de pesos Pemex y CFE también está perdiendo lana. Entonces, los únicos ingresos que tiene son los impuestos. ¿Qué pasa cuando hay una recesión? Pues el IVA, cuando no hay actividad económica, pues no recaudas IVA. Cuando no exportas, no recaudas IVA. Cuando no hay utilidades, pues no se pagan impuestos sobre la renta. Oye, Gustavo. Mándeme. Oye, entonces, los que estamos en contra de la 4T, debemos ya estar muy contentos porque con los candidatos de oposición se postulan hasta el burruchón, con cualquiera gana. No está así, no está así. Me parece un análisis. No llegues a hacer Andrés Manuel que hace todas las cosas muy simples. Son cosas muy elaboradas, son complejas. No son así de simplistas. No es con el burruchón. Son muy complicadas. O sea, lo que te estoy diciendo es algo que todavía no sucede y va a suceder. ¿Sí? A este cuate se le va a colapsar. De hecho, va a tener que incumplir una de sus promesas, no más deuda y no más impuestos. Y esa, ¿cuándo crees que la va a hacer? Despuésito de las elecciones, no antes, ¿verdad? La va a hacer, él va a perder la mayoría en la Cámara de los Diputados y como esto lo aprueba la Cámara de los Diputados, lo va a tener que hacer para tener esta mayoría que aún sostiene después del 6 de junio y antes del 30 de agosto, convocar un periodo extraordinario para aprobarlo. Pero sí te lo digo, este gobierno no le están saliendo bien las cosas, ni le van a seguir saliendo bien. Estos golpes, pues ya están muy trillados, ya están muy... ¿cómo te diré? Oye, las respuestas que da son siempre las mismas, hombre, ya chole con el vato, ya. Con esa misma bola mágica que ves el futuro en el país, ¿qué es lo que ves en un año y medio para Chihuahua? En Chihuahua, se va a poner suave. A ver, vamos a seguir con el ejercicio de la bola mágica y ya para que cada quien expresemos nuestras conclusiones breves, porque sí, ya se nos está yendo el tiempo. Y adelantándonos en el panorama de lo que viene para Chihuahua, Gustavo, te voy a hacer dos planteamientos hipotéticos. Vamos a pensar que los candidatos a la gubernatura son tú y Cruz Pérez Cuéllar. Cruz Pérez Cuéllar te ganó en la elección pasada para senador. ¿Cuál sería la diferencia ahora para que tú pudieras ganarle? ¿Cómo harías esa campaña para que tú le ganaras? Y el segundo panorama, vamos a decir que lo lograste, que le ganaste y que llegas a la gubernatura. ¿Buscarías perseguir los actos de corrupción que se cometieron en la actual administración? Sí, ok. Primero, yo he vivido muchas elecciones y creo que hay un efecto marea. Y la marea, el foco gravitacional que mueve la marea es la elección del poder ejecutivo más grande que se dé en ese momento. Cuando son elecciones a gobernador, la marea es el candidato a gobernador y si gana, pues se ganan muchas diputaciones y se ganan muchas alcaldías. Porque la gente trata más o menos de dar un voto no tan diferenciado. Sí se da el voto diferenciado, pero es excepcional. Así sucedió con Fox. Fox cuando ganó, pues ganó muchos senadores y diputados y alcaldes y gobernadores. Así sucedió con Calderón en menor medida, con Peña Nieto y también con López Obrador. Yo te diría que Cruz, que tuvo el 5% cuando buscó la gubernatura la vez pasada. El 3%. El 3%. Ese es Cruz sin Morena. Lo que vamos a hacer es a buscar Cruz con Morena, pues cuánto se va a dar esa marea. Chihuahua es de los estados en donde Morena tiene menos bonos. No es de los estados donde es más sur-sureste, donde está la fuerza aún muy importante. Y por eso yo creo que está muy influenciado
por esa marea que se da en el momento de la candidatura, cuando vas acompañado en un ejercicio de elección de un presidente de la República o de un gobernador, te vas con esa marea. Y esa cruz ya no la va a tener el año que entra, va a ser cruz solito con Morena, en caso de que sea cruz. ¿Irías y buscarías castigar la corrupción? Claro, todos, los presentes, pasados y futuros actos de corrupción a tope. Y ¿sabes qué? Bueno, es que no puedo hablar de eso. Dilo, aquí se puede hablar todo. Ese es delito, no puedo hablar de propuestas de campañas. Lo único que tienes prohibido es pedir el voto y hablar de propuestas de campaña. Vámonos con César. Gustavo, bueno, ¿Vas a ser el candidato? Podemos apostar. Oye, Gustavo, bueno, primero que nada agradecerte, gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros, con los analistas. Y en segundo lugar, sí, la verdad, felicitarte. Hacía mucho que no veía yo a un Gustavo Madero así, o sea, analizando fríamente, no... Estoy muy relajado, César, ahora estoy muy relajado y tengo más experiencia. Cuando estábamos con Fox fue hace 20 años, César, ya pasó algo de agua debajo del puente. Por eso, entonces, sí, la verdad, sí te felicito, te agradezco tu presencia. Me quedo con varios temas, muchos muy interesantes de lo que estás platicando, de la necesidad de ir cambiando el planteamiento que haces de que el trabajo de Javier Corral es acabar para que no vuelva al bautismo, y el tema de que en el 2021 se nos viene una de las peores crisis que ves que el gobierno federal no está trabajando. Eso es en serio, eso va muy canijo. Y bueno, y en temas electorales, el tema de la marea, ¿no? Que acabas de explicar, que ciertamente habrá que pensar que las encuestas son fotografías de un momento, pero que las campañas son una película larga donde hay villanos, hay traiciones y hay héroes, y habrá que esperar a ver contra quiénes van y quiénes son los que van, y lo que termine resultando al interior de tu partido. Si el panismo sale unido, si no sale unido, si sale convencido, si no sale convencido. Por ahí decían que los gobiernos, la única forma de decir que fueron exitosos es si refrendan o no la elección. Yo tengo mis dudas respecto a eso. Yo también. Porque también ha habido gobernantes pésimos y que su partido volvió a ganar a las siguientes. Pero en fin, yo sí te agradecería. Todos los demás compañeros vamos a hacer nuestro comentario final, y al final serías tú el que hagas un cierre. Muchas gracias por tu presencia aquí en Los Analistas. Jolu, te escuchamos. Yo me quedo con varias cosas. Me gustó mucho el término de la fatiga democrática, porque esto le pega a todos los partidos, a todas las instituciones ideológicas. Está corriendo una tercera vía, que es la vía ciudadanizada, Gustavo, y creo que en cierta manera los partidos tienen que recurrir a esta tercera vía. De lo contrario, habrá castigos hacia los partidos. En no abrir las puertas a diferentes corrientes puede ocurrir una catástrofe ideológica política, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Y respecto a si se va a evitar el regreso al dartismo, pues no sé si ese término sea el adecuado, porque al final de cuentas fueron 6 años, y yo veo mucho una campaña muy sistematizada hacia Maru Campos, cuando es parecido a lo de Tomás Herón. Pues él no mató a los 43 de Ayotzinapa, pero quizás sea el perro del mal. Yo no sé si eso sea ya muy premeditado a provocar la caída de Maru Campos en su proyecto de ser candidata a la gobernatura del estado. Adelante. ¿Perdón? Magali, adelante. Ok. Bueno, pues yo realmente espero que Morena sea el petate del muerto, como lo dices tú, Gustavo, pero también te recuerdo que la chamba del populismo es mantener las barrillitas llenas, con poquitas dádivas para ganar votos, y eso es lo que siempre ha hecho el populismo y el socialismo. Espero de todo corazón que los líderes importantes o los liderazgos importantes de los partidos importantes, como es el PAN, no se fracture de verdad por el bien de todos. Y deseo de todo corazón de verdad ver a Javier Corral como diputado, porque de verdad haría un contrapeso importante en la Cámara. A mí me urge verlo de veras en la Cámara. Y también te deseo muchísimo éxito en el foro que estás emprendiendo. Me parece muy importante
pues que se vean salidas diferentes a esta crisis que estamos empezando a vivir y que se vienen cosas pues bastante feas, como se percibe, ya lo percibimos todos, y agradecerte también por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Froilán, te escuchamos. Pues agradecerte, Gustavo, que nos hayas acompañado y una conclusión muy sencilla. Estoy básicamente de acuerdo en el análisis que presentan, que hacen los compañeros con relación al movimiento de López Obrador, al gobierno. No creo desde ningún punto de vista que sea una amenaza menor para Chihuahua. Yo creo que muy probablemente Morena gane estas elecciones, en tanto el partido que le puede presentar un frente, pues esté fracturando. Es una fractura clara, evidente, real. Tratar de negar, entiendo tu posición, pues tienes que asumir una posición, no puedes abundar sobre un tema que lastima, lo entiendo, y además, si te ves como candidato, pues no pues vas a decir que vas con un partido fracturado. Eso lo entiendo muy bien, pero la realidad es que el PAN se está fracturando. Creo que han cometido errores, tanto Maru como Javier, principalmente Javier, en el trato mediático. César Duarte, ni en el peor de los momentos, que hizo hasta lo imposible por meter a la cárcel a Marco Adán Quesada, ni en el peor de los momentos se expresó así en público. Yo creo que ese ha sido un error bastante grave de Javier y lo que abona a la división. Pero eso es algo que ustedes tendrán que resolver, o es algo que llegó a un punto sin retorno y tope donde tope, como ayer dijo el gobernador. A mí me da pena que el PAN se esté fracturado así, porque es el único partido que veo con posibilidades de hacerle frente a Morena. Dicho esto, nuevamente te agradezco y ojalá podamos estar nuevamente viéndonos por acá. Gustavo, pues te agradecemos y te pedimos, por supuesto, también tu conclusión después de los comentarios de los compañeros. Oigan, yo les agradezco mucho, lo disfruté mucho. No había tenido oportunidad de platicar con ustedes, y menos en este formato, en algún tiempo. Decirles que estoy a sus órdenes, en los espacios, las invitaciones que gusten. Este foro que voy a organizar, ojalá y me pregunten después qué pasó, porque es para analizar desde una óptica de especialistas cómo nos ven y qué podemos hacer. Y yo sí creo que ahí hay mucho de qué preocuparnos, y que hay que tenerlo claro para tratar de anticiparnos y protegernos un poco más. Bueno, lo de la marea, yo creo en la marea, no creo en subestimar a nadie en política. Lo peor que puede hacer es subestimar. Perdón que me tengo que mover aquí porque están cabrones. Ahora sí. No hay que subestimar a nadie, pero tampoco hay que inflarlas mucho. O sea, sí creo que el Andrés Manuel de antes, te digo, la primera incógnita para mí era ¿qué va a acabar siendo ya Andrés Manuel gobernante? Y no es la mejor versión de sí mismo. La segunda incógnita es la que no les expliqué mucho, pero me ha tocado vivirla en carne propia. Es esta decisión que ya tomó los ciudadanos de que no quieren darle más poder a Morena, de que están preocupados. Sí veo este populismo, Magali, que tú dices, así se gana. Este señor lo sabe muy bien, sabe lo de la marea, por eso quería estar en la revocación de mandato en el mismo día para él ser la luna que jalara otra vez la marea para arriba, y no se pudo, se la quitamos. Mandamos la revocación al primer trimestre del 2022. Pero lo que sí sabe es que el populismo, el clientelismo, se da cuando tú tienes ahí la capacidad de mantener a un grupo muy grande. Fíjate, Andrés Manuel ganó con el 30 millones de votos. 30 millones de votos, 53%. ¿Sabes cuántos son los beneficiarios de los programas sociales que tiene? De Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos esos son 25 millones de gentes que reciben entre 500 y 5,000 pesos al mes. Entonces esa es su base, esa es su fortaleza. No la minimizo, ahí está su fortaleza, no tanto
en su candidato, porque los candidatos que vaya a presentar van a ser más bien como el instrumento para movilizar su maquinaria, ¿verdad? Pero no es el que va a traer el valor agregado sobre la mesa, sino más bien que va a capitalizar lo que hay en la mesa y lo va a poner a funcionar. Yo estoy en política por convicciones. He cometido errores, he cometido aciertos, pero me he mantenido en una lucha que me siento muy orgulloso y con mucho gusto me veo en la calle que la gente valora decisiones y posiciones que hemos tomado. Y lo que más me da gusto a mí es cuando me dijeron, cuando estuvo ese zafarrancho de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, buenísimo. Me echaron encima. Yo me fui muy agüitado a mi casa y empezaron, estos cuates tienen unas granjas de bots y mucha lana para en redes sociales golpear. Y empezaron a sacar madero golpeador de mujeres. Y le metieron toda la lana. Y yo dije, nada, la chingada, yo no voy a contestar ninguno. Y me fui a dormir y me levanté. Y cuando me levanté me di cuenta que de manera espontánea, un güey, creo que fue mujer, perdón, una mujer, empezó y puso un hashtag Madero me representa. Y se volvió trending topic y le ganó a los bots de Madero golpeador de mujeres. Dije, para mí es de los momentos de mayor satisfacción cuando alguien te dice que lo representaste adecuadamente y que se sintió reflejado en esa lucha por algo que tú hiciste. Yo no anhelo más que eso. Yo veo que tenemos un país que tristemente no ha logrado superar problemas ancestrales. Nos falta entender más profundamente cuáles son las dinámicas que nos tienen atrapados para no crecer económicamente a mayor velocidad, generar más empleo, más inversión, más desarrollo, tener mejor educación, mejor salud y combatir más la impunidad y la inseguridad. Y esos son temas en los que hay posiciones ideológicas, pero lo que más importante es el análisis comparativo, porque yo ya estoy de 64 años y me ha tocado vivir muchos países en esta época de mi vida que los veía yo antes más fregados que México y hoy están mejor que México. Entonces sí me consta que en una generación tú puedes cambiarle a un país las condiciones de inclusión y de solución de problemas históricos y ancestrales. Ahí es donde yo quisiera tener la discusión más de las políticas públicas que funcionan, que las que no funcionan, y tratar de llevarlas a cabo en el espacio que me corresponda. Si es en la gobernatura, le estaré metiendo todo el corazón y toda la experiencia e inteligencia para aplicar. Si no es ahí, en donde sea, es la misma convicción y la misma lucha. La lucha no cambia. Es hacer de este país un país más democrático, más incluyente y más próspero. Y muchas gracias a todas y a todos. Pásenla bonito. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Cuídense, Gracias. porque está cabrón lo del COVID. Cuídense. Sí, hay que cuidarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto que más adelante te estaremos buscando nuevamente para platicar de muchísimos temas que hay para platicar contigo. Te agradecemos. Gracias, compañeros, y sobre todo gracias a quienes nos hacen favor de vernos a través de Chihuahua Noticias y de Chihuahua Es. Y como siempre se los decimos, déjenos sus comentarios porque su opinión es también muy importante en este programa de los analistas. Así que estaremos muy pendientes y leyendo todas sus opiniones. Gracias y nos vemos a la próxima.